Bueno, para finalizar en la tarde de hoy, vamos a invitar a nuestro broche de oro, la doctora Solaris, para que nos dé su charla, trasplante uterino, avances, desafíos y oportunidades en la reproducción asistida. Y también vamos a invitar a la mesa de consultores a la doctora Adriana Frontini, la doctora Cristina Majul y el doctor profesor Bartolo Llovetta. Los invitamos, por favor. Bueno, la idea es primero contarles un poquito de qué se trata, dónde está el mundo hoy con este tema y dónde estamos nosotros en Argentina. Así que bueno, muchas gracias por esta oportunidad de mostrar en lo que estamos trabajando desde hace ya demasiados años. Bueno, como todos saben, no voy a definir acá infertilidad, sí podemos decir que la mitad de las causas son masculinas, la mitad femenina, las otras se comparten. Dentro de la infertilidad femenina tenemos un montón de factores involucrados. Como decía esta mañana, el factor uterino es uno de ellos, en general raramente solo, en general combinado, pero hay una situación que tiene una incidencia de 1 en cada 500 mujeres que se denomina factor uterino absoluto de infertilidad, y acá es donde tendría lugar el trasplante uterino. ¿A qué nos referimos con esto? Son aquellas patologías, o sea, en aquellas situaciones donde no hay útero, donde hay una situación de agenesia o una histerectomía, un antecedente de histerectomía, o hay una disfunción tan severa por distintas patologías que el útero es incapaz de llevar una gestación a término. Esto se denomina factor uterino absoluto, y estas pacientes tendrían como opción terapéutica hasta el advenimiento del trasplante la adopción, con la cual no me voy a meter, o la subrogación uterina. La historia del trasplante, por lo menos los primeros reportes son de hace 25 años, donde se reporta, Arabia reporta el primer caso de trasplante uterino, que a los 99 días hubo que hacer la histerectomía porque sufrió una trombosis masiva. Ahí se aprendieron algunas cosas sobre, como todo, con toda experiencia va dejando enseñanza, y se aprendieron fundamentalmente cuestiones sobre cómo fijar el útero trasplantado. Y después Turquía tiene 2 experiencias logrando un embarazo, pero que se aborta precozmente. Y digamos, el primer embarazo exitoso surge del protocolo, que es el primer protocolo en el mundo, digamos, desarrollado como tal, como debe ser, un ensayo clínico, que es de la mano del grupo sueco liderado por el doctor Mats Brandström de la Universidad de Sahlgrenska en Gotemburgo, Suecia, donde ellos reportan en el 2014 el nacimiento de Vincent, que es el primer niño nacido en el mundo de una mujer con un útero trasplantado. Este es Vincent, el año pasado, que cumplió los 10 años y abrió la ceremonia inaugural del Congreso Mundial de Trasplante Uterino con sus padres, un niño totalmente saludable. Bueno, esto de los suecos, la verdad que con mucha generosidad compartieron todo su trabajo, las técnicas. Este es el protocolo con las primeras 9 pacientes, que fue un protocolo por laparotomía, donde se aprendieron algunas cuestiones. Se pensaba que, por ejemplo, una de las cosas que más le llamó la atención, el tiempo que se tardó, que no era lo que se creía. Ahí hay un poco un esquema, lo que me preguntaba el doctor Martinoy, de cómo hacían las anastomosis, los cirujanos vasculares. Y el dato ahí, que como nosotros como ginecólogo más nos llama la atención, es que estas mujeres, por supuesto, de acuerdo, la mayoría tienen ciclos ováricos naturales y espontáneos, y este es el tiempo que tardaron luego del trasplante en comenzar a menstruar, muchas de ellas por primera vez, con lo cual eso nada, es un signo, bueno, por supuesto, de la salud del órgano. La tasa de efectividad fue en este protocolo inicial del 89%, con un 86% de bebé a casa, que es para nosotros uno de los índices más importantes en medicina reproductiva.
Esto es, bueno, acá les traje un poco, esto ya quedó viejo porque ahora ya se presentó el último, el RAFA el año pasado, que es el Registro Argentino de Fertilización Asistida. Esto es como para que tengan una idea de qué pasa. Hoy un poco lo decía Sergio, ¿no? Cuál es la tasa de embarazo que tenemos en mujeres jóvenes. Fíjense que es un 30% y con el embarazo estamos hablando que logramos más del 80%, o sea que realmente desde el punto de vista reproductivo es, por supuesto que el N era pequeño, pero fue muy auspicioso. Estos fueron los resultados de los niños nacidos de ese protocolo, todos niños sanos. Si ven los obstetras con ojos obstétricos, sí, son niños de menor peso, que han tenido, hay un aumento de la prematurez, de bajo peso al nacer. Hay un aumento de algunas complicaciones, que esto se siguió después reportando en todo el mundo, de complicaciones obstétricas como la preeclampsia. Estos pacientes, piensen que tienen ya la FIV, la fertilización asistida por sí, nos aumenta el riesgo de complicaciones obstétricas, levemente, pero está aumentado. A estas pacientes les sumamos que están inmunodeprimidas y que muchas son síndrome de Rokitansky y por lo tanto muchas de ellas son monorrenas. Entonces, bueno, esas complicaciones obstétricas se ven favorecidas por esas situaciones. Este estudio sueco fue lo que favoreció, digamos que un montón de grupos en el mundo tomen esta información y comiencen sus propios proyectos. Estos son todos los que ya han realizado hoy en el mundo y los que seguimos ahí en la espera firme. Bueno, esto me pareció importante destacarlo porque es un grupo cercano, que es el grupo del Dr. Wellington en San Pablo, en Brasil, que ellos reportan en el 2017 el nacimiento, trabajaron con donantes cadavéricas, a diferencia del grupo sueco que eran donantes vivas, y en el 2017 reportan el nacimiento del primer bebé con una paciente que había tenido un trasplante de donante cadavérica. Lamentablemente esa financiación cesó y no pudieron seguir trabajando hasta, después les voy a contar, el año pasado. Otro de los hitos alrededor de esto fue la formación de la Sociedad Internacional de Trasplante de Útero, que ya está reconocida por la IETTS, que es la Sociedad Internacional de Trasplante, o sea, formamos parte de esa sociedad, y esto permitió generar un registro de trasplantes en el mundo. Esto fue la actividad trasplantológica hasta el 2022, que tuvo un impasse, obviamente por la pandemia, donde hasta acá se habían reportado 62 casos. Fíjense que los primeros fueron laparotómico, después esto migró hacia cirugía robótica y laparoscopía, buscando la mini invasión justamente para las donantes. Y acá tenemos el resultado de 29 nacidos saludables. Entonces, cuando hablamos de trasplante y con la poca experiencia que vamos sumando como ginecólogos, podemos decir que como cualquier trasplante que dependa de la salud vascular, es lo que nos va a dar la eficacia, el éxito del injerto, pero tiene algunas características diferentes a otros, que es uno de los trasplantes llamados no vitales, como el trasplante de manos, de cara, de extremidades, que no deja un déficit funcional para el donante vivo, a diferencia de cuando tenemos un donante, por ejemplo, que va a donar un riñón. Sabemos que una mujer puede vivir tranquilamente sin útero. Sí tenemos un tercero involucrado, que es el niño a nacer, y esta es la responsabilidad más importante que tenemos como médico. Es el único transitorio, ¿sí? Como es no vital, la señora no lo necesita para vivir, y entonces apenas se considera oportuno, se va a realizar la histerectomía, y eso es para finalizar la inmunosupresión de esa paciente. Y a diferencia de otros pacientes, como la mayoría de los no vitales, que van a recibir un órgano no vital, estas son pacientes que no tienen un deterioro de su salud general, ¿sí? Porque no hay una patología sistémica de base que comprometa su salud.
Entonces, es una cirugía que está íntimamente ligada a la cirugía de trasplante y a la ley de ablación y trasplante de órganos y tejidos de nuestro país y a los tratamientos de reproducción humanamente asistida, que también tenemos ley. Podríamos decirlo, para que sea un poquito más esquemático y se entienda, que hay como 4 etapas principales. La primera, que es la selección minuciosa de nuestro binomio donante-receptor. Nosotros estamos trabajando en un protocolo con donante viva, que es el que más eficaz ha sido hasta el momento. Se cree que es porque uno tiene oportunidad de estudiar mucho mejor ese útero, tanto los antecedentes de la paciente como el útero en sí, de distintas maneras. Pero en distintos grupos alrededor del mundo están trabajando tanto con donante vivo como con donante cadavérica. Una vez que tenemos esa selección, esta paciente necesita una fertilización in vitro. ¿Por qué? Porque el embarazo no va a ser en forma espontánea, no en forma natural, sino a través de la transferencia embrionaria de los embriones que previamente van a haber sido criopreservados. Esto se hace previo para evitar una punción ovárica en una pelvis donde tenemos una anastomosis vascular bilateral. Después se procede a la cirugía propiamente de trasplante y al inicio inmediato en ese momento de la inmunosupresión. La transferencia embrionaria apenas comenzaron, los primeros trabajos allá por el 2012, como nos mostramos en 2013, se esperaba un año, que es lo que dice la Sociedad Internacional de Trasplante, que uno debería esperar para embarazarse a cualquier mujer que tiene un trasplante de órgano sólido. Hoy los protocolos han cambiado y esto ha disminuido hasta 3 o 4 meses, donde uno evidencia que no hay valga la redundancia, evidencia de rechazo y se puede realizar la transferencia embrionaria. Esto la verdad que sería mucho mejor porque acorta los tiempos de que esta paciente se encuentra bajo el periodo de inmunosupresión. Y por último, como decíamos, es un trasplante efímero, o sea que esta paciente va a ir a una histerectomía, que la decisión será dependiendo de muchas características, cuándo va a ser o no, y fundamentalmente si la paciente quiere un segundo hijo. Hasta ahora hay varias pacientes que han tenido 2 hijos, todavía no ninguna un tercero, y por supuesto si las condiciones están dadas, si la paciente se encuentra bien, si el órgano está saludable, será una decisión consensuada. Y si no, en general se programa la histerectomía entre 1 y 3 meses posteriores a la cesárea electiva, que es como se hacen los nacimientos. Hasta ahora no ha habido tampoco ningún parto. Entonces esta línea histórica ha cambiado un poco de las que les mostré al principio. Hoy tenemos que con el inicio de este protocolo a través de los suecos en el año 2012 y en el nacimiento de Vincent en 2014, ya estamos con un montón de grupos alrededor del mundo y como les decía hay más de 100 y pico de trasplante realizado con más de 60 nacidos. Y brevemente para contarles qué es lo que hicimos y por qué estoy yo acá hoy hablando de esto. Nosotros en el año 2016 conocimos personalmente al doctor Branston en una reunión que hace ALMER, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva en Buenos Aires, donde es invitado a hablar de este tema y hacer una experiencia de trasplante en animales, en ovejas, que se realizó en el Hospital San Justo de Buenos Aires. Y lo que ellos empezaron a hacer es a generar lazos de colaboración con distintos grupos a través del mundo para ayudarlos, tutorizarlos a comenzar con esta actividad en cada uno de los países. En el 2018 nos contactamos, armamos un proyecto y para nuestra grata sorpresa fue aprobado por la Universidad de Salgresca. Ahí recibimos el protocolo sueco, lo tuvimos que traducir y adecuar a las leyes tanto, como yo les decía, de trasplante argentino como de reproducción asistida. Tenemos algunas cosas buenas, mejores que ello y algunas peores. Y bueno, el doctor Branston en ese momento viajó a Rosario, estuvo con nosotros, conociendo todo el equipo multidisciplinario que habíamos ido armando bajo su estricta dirección.
fue nombrado ciudadano ilustre y a partir de ahí comenzamos a trabajar en un montón de estudiar, de gente muy estudiosa, tremendamente. Publicamos varios trabajos, escribimos libros, fuimos al Congreso Mundial que se hizo en la Cleveland Clinic. Ahí, esta es María Victoria Bocio, mi compañera, asumió dentro de la comisión directiva de la Sociedad Mundial de Trasplante, de la cual hoy sigue representando, y eso nos permite tener un contacto permanente y muy cercano. Y en noviembre de ese mismo año viajamos a Gotemburgo a realizar nuestra capacitación, primero en animales, como decía, trabajamos en ovejas, que es después de una serie de trabajo en experimentación animal, es el animal que ellos recomiendan, que les pareció donde la experiencia es la mejor. Y participamos de los dos últimos trasplantes del protocolo robótico. Yo siempre digo, me llevé una chapita, como era la única especialista en medicina reproductiva del grupo. Estuve con el doctor Branstrom en Estocolmo y tuve la posibilidad de hacer una transferencia en una paciente trasplantada. La verdad que fue una experiencia muy linda. Esta es la paciente número 8 de ese protocolo. Estos son nuestros puntos y mi manito. Y esta paciente tuvo su primer bebé, que es lo que reportamos acá en conjunto con el grupo SECO, que ya tiene un hermano y es una de las candidatas a tener su tercer embarazo, una de las primeras que se cree que va a ser una de las mejores candidatas para seguir adelante. Luego de toda esta experiencia, como todos saben, llegó la pandemia, se suspendieron absolutamente toda la actividad trasplantológica por cuestiones obvias, no vitales, así que estuvimos parados absolutamente durante el 2020-2021, se comenzó a retomar en el 2022, ahí comenzamos algunas negociaciones con el INCUCAI, se formó una comisión de trabajo con varios otros centros que estaban interesados, fueron, cayendo las emociones y se fueron dispersando y seguimos acá firme. En el año 22 se hizo el Congreso Mundial de la ITTS, de la Sociedad de Trasplante, en Buenos Aires. Ahí había sido invitado el doctor Matz, ahí lo reunimos con gente del INCUCAI, donde pudo presentar su proyecto y su compromiso para venir a trabajar con nosotros. Lo volvimos a llevar a Rosario, por supuesto. Él sigue en su charla promocionando que seguimos siendo un grupo al que nos va a colaborar. Este es un extra, ¿no? Soy leprosa, pero parí 2 canallas y fueron evangelizando por el mundo. Acá estamos comiendo un asado en mi casa. Y el año pasado, este es un videíto, no sé si tuvimos la suerte de participar, no sé si lo podés pasar, no importa, estamos ahí, ese es el doctor Matt Branstrom, Pernila, que es la gineconcóloga, creo que estamos caminando, pero es la gineconcóloga, y el doctor Niklas, que es el cirujano vascular, el quirófano del Hospital de Clínicas en San Pablo, y ahí participamos de este protocolo que yo les contaba, que había quedado sin financiación en el año 2017, que era con donantes cadavéricos, se retoma con donantes vivas. De hecho, la paciente que se opera acá es una paciente que tenía congelados embrioncitos desde esa época y hoy fue su hermana la donante. Así que esta es un poco nuestra experiencia hasta el momento. ¿Qué va a pasar? Estamos esperando ansiosamente. Este es un protocolo que ya está aprobado por el Comité de Ética y estamos reuniéndonos ahora en estos últimos tiempos firmemente con las autoridades para definir cuestiones legales y administrativas, digamos, pero creemos que en breve vamos a poder estar haciendo nuestros primeros casos. Y como todo esto tiene futuro, también se está trabajando, y no quería dejar de mencionarlo, en la bioingeniería. Creo que acá hay gente que conoce mucho de este tema.
que esto permitiría no tener que contar con una donante y que la paciente receptora no tenga que hacer inmunosupresión, o sea que la posibilidad de tener úteros y órganos de bioingeniería es algo donde el mundo está trabajando seriamente, pero bueno, se cree que faltan un par de décadas para que esto sea una realidad. Entonces, volviendo a esta plaquita inicial, me gusta decir que bueno, uno puede ser, por supuesto, maternar a través de una adopción, y esa es una maternidad social sumamente respetable. La subrogación uterina, que puede ser social, y si uno puede aportar las gametas, nos permite una maternidad genética, y el trasplante uterino, que sería la única que nos permitiría algo social, genético y gestacional. Los que trabajamos en este proyecto creemos que, por supuesto, que ninguna de estas opciones es sencilla, no estamos a favor, yo hago subrogación, pero sí creo que nuestras pacientes se merecen esto, el poder de poder elegir cuál es su manera de maternar y tener las oportunidades que hoy en el mundo está ofreciendo. Así que bueno, nada, esa es nuestra mayor motivación. Y aprovechamos a pasar el chivo con la Mili, que esto también lo vamos a estar hablando en el próximo congreso de SACIL, perdón, y gracias por dejárnoslo pasar. Y bueno, nada, muchas gracias. Voy a hacer una pregunta. Yo también quiero hacer una pregunta. Claro. Bueno, me acaban de mandar al frente a mí porque Luisito quiere preguntar, entonces me dejó con el micrófono. Yo voy a coordinar nada más. Bueno, nosotros habíamos invitado justamente a Bartolomé Lloveta, que es el director de este curso y ex presidente hace un mes de Sogotú, y a la doctora Adriana Frontini, que para nosotros son no solo referentes, todos creo que la conocen a Adriana, pero los que no la conocen, para nosotros es no solo un referente, sino una luchadora de estos espacios. Ella nos trae no solo a todo el sur de la provincia, sino que nos ha dado ejemplo a toda la provincia de cómo ejercer la profesión, ¿no? Esto lo ha hecho durante muchos años y lo sigue haciendo. Así que muchas gracias, Adriana, por estar acá. No lo invitamos casualmente. Ellos me decían, ¿por qué me invitaba? Bueno, con Bartolomé no pasó eso, porque esto lo discutimos con Bartolomé en los cursos que damos en la facultad, porque hablamos de estos temas en la facultad y en los diplomaturas todos los años, pero bueno, queremos darle la palabra para que profundicemos. Sentate, Leticia, tranquila. Adelante. Ya le vamos a dar, vamos anotando, sí, por supuesto, Martín, Luis, todo lo que quieran preguntar, claro. Neta. Muchas gracias por esto que es nuevo para nosotros. Sí se leyó la poca bibliografía que hay, y una de las preguntas que te quiero hacer es si hay un límite de edad tanto en el donante como en el receptor. Y la otra pregunta que comentaste ahí es que llegan las pacientes que ya tienen 2 embarazos finalizados. Durante ese intervalo de los 2 embarazos, la paciente sigue con inmunosupresores y a la vez siempre se hace la histerectomía una vez que cumplen la maternidad por los riesgos de la inmunosupresión. Claro, sí. La idea es la inmunosupresión. El mayor riesgo es con el uso prolongado, por eso también recalcamos que son mujeres jóvenes, entonces en general tienen una tolerancia, un riesgo de ese sentido disminuido, pero bueno, también son mujeres sanas, donde uno no debe generarle no queremos generarle ningún problema. Entonces la histerectomía se hace en forma rutinaria para eso, para que culmine la inmunosupresión. No me acuerdo que me preguntaste con el respecto. La edad. La edad, perdón. La edad es, los protocolos son distintos. El protocolo nuestro, que se adapta al sueco, la edad de la receptora es hasta 40 años, la edad de la donante viva es hasta 60,
si tiene todos los criterios de inclusión, ideal 55, y si ha estado con terapia de reemplazo y no tiene ningún factor de riesgo cardiovascular, puede ser hasta 60. El primer niño nacido, Vincent, la donante útero tenía 62 años, pero la recomendación es que sean menores. Pero esto, ya les digo, va cambiando los criterios de acuerdo a los diferentes grupos, no todo el mundo hace lo mismo, y también yo creo, como todo, una vez que la técnica esté afianzada, se van a ir seguramente incorporando pacientes de mayor complejidad, ¿no? Hoy obviamente se trata de optimizar los resultados eligiendo a los mejores pacientes. Dentro de la temática también he leído un artículo que en el 2022, creo que ha sido en Japón, también se hablaba de trasplantes uterinos en pacientes trans. ¿Hay algún artículo sobre eso? En realidad todavía no hay ningún caso reportado. Es una pregunta habitual porque en principio, como poder, se podría hacer. Hoy los protocolos incluyen mujeres, pero bueno, yo creo que en realidad, si vos me preguntás si se podría, creo que se podría. Hoy, digamos, la parte, creo que, como les decía antes, primero se va a afianzar esto en lo que conocemos, por una cuestión hormonal, por todo lo que implica, por la pelvis, las características anatómicas y todo eso, y bueno, probablemente en el futuro se haga, pero todavía no hay ningún caso reportado fehacientemente que se haya hecho. Sí, en animales hay experiencia, en animales varones. Gracias, doctora. Un montón de preguntas, pero le voy a hacer dos. Una es sobre el donante. O sea, ¿qué características se espera del donante, no tanto en lo físico o en lo biológico, sino en relación a cuestiones sociales o tienen que ser familiares? Es importante, ¿cómo se las consigue? Y la otra pregunta es ¿qué cantidad de necesidad o de personas de demanda ustedes piensan que tendrían para el protocolo de ustedes? Bueno, primero, hablando de donantes vivos, para lo que es Argentina, por la ley, solamente pueden ser, se llaman donantes vivos relacionados, o sea que solamente puede donar un familiar hasta 4º grado de parentesco, si no, bueno, hay algunas otras situaciones que se pueden judicializar y pedir autorizaciones especiales, pero en principio, o sea, tienen que ser familiares. La mayoría de las donaciones de donante vivo que se han hecho fueron las madres, o sea, la mayoría que hoy se presentan y nos consultan, y hermanas, esas fueron la gran mayoría de las donantes. Pero hay otros lugares donde pueden ser amigos, en el primer protocolo de los suecos hay una amiga de la familia, está la suegra, que acá no sería posible, digamos, en principio. Esa sería como una restricción para evitar el comercio de órganos, ¿no? Que está por ley argentina. Y después, me perdí. La demanda. Esto, sí, nosotros, claro, nosotros, bueno, lo que decíamos, el número frío es que se calcula que hay una de cada 500 mujeres en edad reproductiva que podría ser candidata, que podría necesitarlo. Yo lo que te puedo decir es que con estas acciones, como hacemos hoy, que escuchan que estamos hablando de este tema, nosotros no salimos a buscar pacientes porque todavía el protocolo no está abierto, pero tenemos más de 60 mujeres que tipo en lista de espera, que han venido, se han interiorizado, que quieren saber desde lugares, de todos los lugares, obviamente más cercanos a Rosario, pero de todo el país y de afuera, pacientes de Paraguay, de Brasil, chilena, del sur, de Tucumán. O sea que realmente nosotros la propuesta es hacer un primer protocolo de 5 casos dentro del proyecto, y si eso es exitoso, continuarlo, y creo que va a haber mucho más. La verdad que la demanda ha superado nuestras expectativas. Gracias. Bien. Bueno, voy anotando, a ver si me acuerdo. Gracias, Sergio. Muy buena la presentación, doctora. Gracias. Tengo 2 preguntas para hacerte. Durante la inmunosupresión, ¿qué pasa con la salud fetal? Y si en los casos que ya hay a nivel mundial tuvieron alguna patología oncológica en los órganos trasplantados.
¿En las trasplantadas o previo? No, todavía no se reportaron. Hubo una paciente muy grave, que fue la única, pero que hizo una complicación infecciosa intestinal, no quiero faltar a la verdad, pero bueno, resolvió. Y después, con respecto a la inmunosupresión, lo que se hizo es, se homologó, como es un trasplante de órgano sólido, a la experiencia que había en renal. Entonces, que hay más de 15.000 casos de mujeres que se han embarazado trasplantadas de riñón y se usa el mismo esquema. Incluso, bueno, algo que no dije, pero es como muchas cosas, nosotros al tener el cuello accesible tenemos la posibilidad de ver el rechazo. Entonces, uno que por ahí, o sea, la función del órgano demostrada por la menstruación es una parte como muy pequeña, ¿no?, de todo esto. Como uno podría, perdón, voy a decir una barbaridad, pero porque no lo sé, pero el filtrado glomerular en el riñón, no sé lo que se mide. Entonces, lo que se hace es biopsias cervicales, semanales al principio y mensuales después, para evaluar los distintos grados de rechazo si lo hubiese. Y de esa manera se maneja incluso en el embarazo. Primero con la visualización macroscópica y con la toma de biopsia, que tenemos esa oportunidad, digamos, que hay un órgano trasplantado como otro, que bueno, tiene una posibilidad de verlo, ¿no?, de tocarlo. Pero el esquema terapéutico es semejante al renal, y hasta ahora esto es lo que presentaba, no es menor, son niños más pequeños, de bajo peso, con un mayor grado de prematurez, pero hasta ahora todo saludable, no ha sido reportado en todo esto más de 60 y pico nacidos, ninguna malformación ni nada de eso. Doctora, yo la verdad que tengo muchísimas dudas sobre la parte técnica, sobre la cirugía en sí, las anastomosis, a qué nivel se hacen. Me gustaría más o menos si someramente nos puede explicar de eso. Mira, yo también tengo un montón de dudas. La parte más difícil de esto no es la anastomosis a la receptora, sino la recuperación de la vena uterina profunda, porque esa es una cirugía que no hacen ni los oncólogos. O sea, es una cirugía, es una parte de la pelvis donde no nos metíamos. O sea, uno en todo caso te llevas el parametrio completo, pero no te metes a disecar la vena uterina. La vena es súper finita, es una porquería, y ese es lo que ha dado tanta dificultad y tantas horas de cirugía. La cirugía se pensaba que iba a tardar entre 6 y 8 horas, y las primeras tardaron 12, y estamos 12, 14, 10... o sea que esa es la mayor dificultad. Hay otras, esto es lo que hacen los suecos, hay otras técnicas que yo creo que serían como más cómodas tal vez, que es usar la vena ovárica, ¿sí? Vieron que yo mostraba ahí la foto donde el peritoneo vesical, tenés dos cuestiones de fijación, la vagina por supuesto, y el peritoneo vesical. Eso ha prevenido los prolapsos, evitando, como el caso de Arabia, que el prolapso del útero hizo una trombosis masiva y se tuvo que hacer la histerectomía. Y hoy, tanto las venas uterinas, uses venas uterinas o ováricas, bueno, la arteria uterina es fácil, porque te vas hasta el nacimiento de la hipogástrica y es como fácil de disecar. El problema es las venas, y ambas anastomosis bilaterales se hacen a arteria y a vena hipogástrica, de ambos lados. Muy lindo, no la exposición, sino todo el trabajo de tantos años, así que felicitaciones, una epopeya hermosa. 3 preguntitas cortas, directas. ¿Por qué las ovejitas? ¿Ya por similitudes anatómicas? Sí. Me imagino que las similitudes anatómicas, perdón. Y luego si las inmunosuprimen para evaluar a larga data las ovejitas o no, o es solamente cuestión técnica, ver si hay a corto plazo va bien. Segundo, ¿hacen estudios de compatibilidad entre donante y receptor? ¿Se refiere solo a tamaño o hay otro tipo de compatibilidad? Y tercero, hay algunos grupos que hacen básicamente donantes vivos, como el grupo que ustedes están siguiendo, y me impresiona que el protocolo que van a hacer ustedes con donantes vivos, y otro grupo que
me parece que eso cambió por lo que escuché que expresó en la conferencia, pero en Brasil entiendo que hacían básicamente cadavéricos. Y Ahora como cambió. que en San Pablo ahora están empezando a hacer Sí. vivos. ¿Hay diferencias de resultados? Sí. ¿Es un tema de legislación? Sí. ¿Cuál sería, cómo es la cosa ahí un poco? Lo que me decís de las ovejas, esa es una recomendación que yo no la tengo tan clara, que les dan los suecos a todo el mundo que se acerca, practiquen con ovejas. Nosotros no vimos que la anatomía era tan similar, la verdad, no nos pareció, pero bueno, es lo que encontraron ellos como para la parte técnica que recomiendan hacer. ¿Es bicorne el útero de la oveja? ¿Es bicorne o es un útero? El de la oveja no, es un útero, no es como el chancho, que tiene los dos, sí. Pero la verdad que no es tan parecido. Incluso los suecos terminan haciendo en babún el final de su trabajo. Pero bueno, como eso no es tan sencillo, entonces recomendaron el uso de ovejas. De hecho hay un grupo cordobés que ha hecho su experiencia con oveja y lo ha presentado y todo, y han hecho, bueno, fundamentalmente es para la evaluación técnica, no la inmunosupresión. Y después me preguntabas lo de la inmunosuprime sí, perdón. Si al animalito lo inmunosuprimen o no luego, o evalúan. Sí, igual nosotros no, como que ya esa etapa la superamos, digamos, porque nuestro proyecto es trabajar tutorizados con ellos. O sea, el grupo sueco, como va a otros lugares del mundo, viene a nosotros a trabajar. O sea que nosotros no vamos a hacer esta primer parte en animales. ¿Sí? La parte técnica, digamos, ya es más, trabajamos con 3 humanos, entonces como que esa parte, ellos sí experimentaron, hicieron el trasplante. Cuando se hizo acá, en realidad no hicieron la inmunosupresión, no fue un trabajo sobre inmunosupresión, si esa es tu pregunta. ¿Compatibilidad donante-receptor? Sí, la donante-receptor se hace igual que en riñón, se estudian de la misma manera. El útero es un órgano pequeño, o sea, si el útero es sano, lo que nosotros evaluamos como ginecólogo, que el útero sea sano, que sea un útero, por ejemplo, hay un montón de criterios, la cantidad de partos que ha tenido, que no haya tenido abortos, que no haya tenido la cantidad de cesáreas, la evaluación, por supuesto, que no tenga ningún tipo de patología. Si el útero no tiene ninguna patología, no hay mayor inconveniente con el tamaño, no nos pasa como con otros órganos. Así que eso no es, digamos, un problema. Y después me preguntaste algo. Comparación entre donante vivo y cadavérico. En realidad, por ejemplo, hubieron grupos, como les pasó al grupo de la Cleveland Clinic, donde autorizan, pero no podían hacerlo en donantes vivos. O sea, el riesgo para ellos debía ser 0 para el donante, con lo cual la única que les quedó fue el donante cadavérico. Tuvieron como, no me acuerdo si 10 o 15 donantes que fracasaron hasta que lograron mejorar esa técnica y todo lo demás. Hoy por hoy las tasas de embarazo y de efectividad son totalmente distintas, hay entre un 15 y un 20% de diferencia en el éxito del injerto y en el embarazo. Y un poquito es lo que yo explicaba antes. Eso creemos que tiene que ver primero, bueno, con, no sé, entiendo que ustedes hacen trasplante con la agenda de la ablación del cadavérico, que creo que no va a entrar primero el ginecólogo a sacar el útero, o sea que eso hace que los tiempos de isquemia son diferentes, de isquemia caliente me refiero, y después que es un útero que vos no podés estudiar tanto como estudiarías a la paciente viva, porque de hecho lo que se hace es angioresonancia, entonces vos tenés imagen de cuál vena vas a sacar, si vas a usar la ovárica, si vamos a usar las uterinas profundas, y toda esta información de antecedentes clínicos obstétricos que la mayoría de los pacientes cadavéricos no tenés. Igual para nosotros sería imposible de implementar porque no hay manera que los suecos caigan cuando haya un trasplante, un donante cadavérico. Entonces también es muy difícil armar una agenda en este sentido. Así que, pero la verdad que las tasas de resultados son por ahora mucho peores con donante cadavérico. Doctora Solari, una preguntita quería hacerle. En realidad la parte técnica es la que más me preocupa. El equipo está conformado por
ginecólogos, cirujanos generales y vasculares? Sí. O sea, es un equipo. Sí, claro. Sí, nosotros no nos encargamos de la parte vascular. Sí, de la disección y en la parte final, una vez que se diseca todo hay que disecar el uréter hasta el final, y en la parte final sí ingresa el cirujano vascular. Y después, por supuesto, que las anastomosis las hace el cirujano vascular. Pero bueno, todo el resto de la histerectomía y después el trabajo sobre la receptora y la preparación de la pelvis, porque hay pacientes que tienen una agenesia, hay que abrir la vagina, a veces hay que sacar un rudimento uterino, todo eso lo hace el ginecólogo, ¿no? Claro, yo me preguntaba, ese útero que vas a trasplantar, por ejemplo, ¿lleva el cuello puesto o no? Sí, lleva el cuello puesto, claro. Entonces tengo que hacer el acople vaginal. Exacto, hay que abrir la vagina. Eso me interesaba. Y la sutura va del cuello a vagina. En esa foto que yo mostré cuando estábamos haciendo la transferencia embrionaria, es una especuloscopía, la paciente trasplantada, que vos no te das cuenta. O sea, si yo no supiera que está trasplantada, la especuloscopía es absolutamente normal. O sea que la paciente tiene relaciones, tiene nada. Sí hay mayor caso de estenosis vaginal, es una de las complicaciones, y aparte, porque muchas tienen la patología previa, que es el Rokitansky con la hipoplasia vagina o con neovaginas. Entonces eso suele ser por ahí un problema, pero no por la cirugía en sí. Doctora Solari, una pregunta que, bueno, supongo que nos hacemos todos nos deberíamos hacer todos los ginecólogos. Tiene que cambiar la técnica de la histerectomía, porque claro, una cosa es la agenesia, pero otra las pacientes que por ahí tenemos que hacerle una histerectomía por un cáncer de cuello, o por una miomatosis múltiple, o por un embarazo molar, o por una perforación, y hacemos una histerectomía y estamos pensando que esas chicas jóvenes no tienen hijos y que esa histerectomía que hacemos. En realidad no hay mucha diferencia con la agenesia, es la posición de los ovarios, tenemos otras cuestiones. Nosotros como reproductólogos podemos tener que ir a buscar los ovocitos más arriba, a lo mejor con otra técnica, que no la punción vaginal. Pero en realidad no hay una descripción, por lo menos por ahora, de una técnica. Una cosa, por ejemplo, que hemos logrado, instaurar ahí la duda, por ejemplo, las neovaginas se hacen muchas veces con intestino. Y la neovagina intestinal por la inmunosupresión, hoy por hoy, es una contraindicación. Se cree que tampoco lo va a hacer en el futuro. Entonces, hace poquito tuvimos una paciente que fue derivada para hacer una neovagina, una paciente nuestra de Victoria, que fue derivada del Italiano de Buenos Aires para hacer una neovagina, y pudimos hablar con la cirujana y cambiaron el protocolo pensando en esto. Y creo que lo hacen con piel de cerdo, ¿no? Si utilizan y entonces, bueno, esa chiquita no perdería su oportunidad si en algún futuro pudiera optar por un trasplante. Pero con la histerectomía en sí, la verdad que no hay recomendaciones puntuales, pero bueno, claro, sería un lindo tema para ver. No hacer mucho quilombo en esa pelvis, para poder entrar después y no tener tantas adherencias. Doctora, muchas gracias, una tarde fabulosa fue hoy, hermoso. Quería preguntarle, con la histerectomía post-cesárea, ¿se la hace en el momento o se deja para después? No, la recomendación es, los suecos la hacían a los 3 meses de la cesárea, y eso un poco, la filosofía era, bueno, que el útero estuviera en mejores condiciones, que se achique, que no tuviéramos una vascularización tan importante, y también pensando en la salud del bebé. De que el bebé sobreviva a sus primeros meses, que sí, que es un poco odioso, pero bueno, es cierto. Entonces ellos hacían eso. Hay otros grupos y hoy en algunos casos lo están sacando al mes, pero muchos grupos lo hacen directamente al mes, pero no, la mayoría no hay reportes intracesárea por esa razón.
Claro, ahí se culmina la inmunosupresión. Después de sacar el útero. O sea, se continúa la inmunosupresión en el posparto hasta sacar el útero. Sí. Perdón, Leti, muchas gracias, increíble. Yo tengo... Perdón. La inmunosupresión, sí. Sí, claro. Yo tengo que hacer la pregunta neuropelviológica porque no podía ser de otra manera. Y como mencionaste... No sé qué voy a hacer, no te sí, voy a poder sí, contestar. la vena uterina profunda, por debajo están los esplácnicos, que es algo que no tenemos que tocar. Exacto, que no hay que tocar. ¿Esas pacientes se quedan retencionistas, tienen dificultad en la micción después? No hay ningún reporte de ningún problema. Hay una sola paciente que tuvo una ranostomosis, pero fue una donante, una ranostomosis de uréter. Pero eso es lo único reportado. Y hubo un par de obstrucciones, no sé qué, que resolvieron con doble J, pero no hay ninguna complicación de esas. No. No debe llegar tan profundo. Sí, pero sí. 40 en nuestro protocolo. Doctora, una más. Al momento de la histerectomía de la receptora, ¿el abordaje sigue, lo hacen laparoscópico o vuelven a hacer convencional en el protocolo? El protocolo está hecho por laparotomía, pero por ejemplo los indios lo hacen por laparoscopía. ¿Y cuál es el fundamento para que el protocolo lo haga por laparotomía? Cuando nosotros lo vimos la primera vez a Mats en Buenos Aires, él presenta esto que era todo por laparotomía. Y nosotros miramos en el auditorio y decíamos, pero ¿por qué no por laparoscopía? Porque me parece mucho más fácil la disección y todo. Entonces yo le pregunté y me dijo, porque no sabemos hacer laparoscopía. Y entonces, sí, te juro. Y porque nos pareció como lógico, no sé, un oncólogo creo que está mucho más cómodo por laparoscopía que a cielo abierto. Y por eso ellos, el protocolo siguiente fue robótico directamente. Y no hacen nada laparoscópico. Y de hecho, hacen toda la disección y la última parte hacen la laparotomía para extraer el útero y para que el útero no salga por vagina y no se contamine. Ni se contamine ni pueda lastimar los pedículos. Que tampoco eso lo hacen todos los grupos. Hay grupos como menos conservadores, digamos, y que lo sacan por vagina. ¿Y la anastomosis, cuando en el momento de la recepción, la pueden hacer por robótica? No lo han hecho por robótica. Yo creo que se debe poder. Sí. Sí, totalmente. Ya hay trabajo a nivel renal. Pero lo que pasa es que la receptora es a cielo abierto. Por eso estoy preguntando si ese momento en vez de hacerlo abierto se lo puede hacer por robótica. No, hasta ahora no se ha hecho. Perdón, pero tampoco que quedemos con una idea. La robótica no ha mostrado en ningún territorio ventaja sobre la laparoscopía clásica, salvo en el cáncer de próstata, que tiene una pequeñísima diferencia en incontinencia urinaria y en impotencia. Si vos tenés una laparoscopia estable, lo valorás exactamente lo mismo. Marketing extraordinario, pero hasta ahí. Sí, yo creo que ellos se lanzaron con eso porque no hacían, no sé, pero esa fue la respuesta literal. De hecho, Putanberger, que es el gran, digamos, en India es el que está haciendo una gran cantidad y es el otro referente, los hace por laparoscopía, no por robótica. Esto que dice... Tiene 6 horas creo que eso ha ganado porque usan la ovárica, que para mí es lo que hay que usar, porque no nos metemos en tanto lío, pero bueno, hay que hacerle la anexectomía, entonces los suecos tienen toda esta cosa que bueno, por supuesto que si tiene 35 años adelante no le vamos a hacer una anexectomía, pero si es una paciente posmenopáusica, yo creo que se podría usar tranquilamente y nos ahorramos un montón de cirugía y de complicaciones, no sé, pero bueno. La cirugía es conjunta. Claro, una vez que se calcula que faltan un par de horas, se comienza con la receptora en forma simultánea. Bueno, antes que nos... Claro, podríamos seguir otras 24 horas porque estamos todos muy... No puedo contestar más, no sé más. Yo un poco para relajar y así la dejamos de acosar a la pobre doctora Leticia Solari. Esto que decía Ricardo, un poco para
me ha sorprendido esto que has dicho de la robótica, pero esto ya lo escuchamos nosotros de Mola, ¿cómo se llama? A Loret de Mola, que siempre lo invitamos a que nos dé, que él maneja un robot cerca de Los Ángeles y siempre viene a entusiasmarnos. Algunos pudimos hacer algo con él y nos invitó, mucho entusiasmo con la robótica, y él que hace robótica dice, mira, yo hago la robótica porque era laparoscopista y porque me pagan mejor y porque el instituto compró esto por marketing, pero realmente yo que hago robótica no veo diferencia, nos decía él. Y a nosotros nos sorprendió eso, claramente, ¿no? Y a mí me sorprendió escucharlo a Ricardo Vega decir eso cuando nosotros aprendimos que existía un robot, porque Ricardo trajo a uno de los investigadores, que no me acuerdo cómo se llama, contanos por favor, porque eso fue en el año 2000 o algo así. Santiago Jorgan. Después él amablemente me invitó y me pagó el curso, valía $5.000. O sea, yo no hablo yo lo hice al curso de robótica, porque como cuando empezaba la laparoscopía digo, bueno, veamos, digo, no me voy a quedar, yo me largo con robótica. Y después empezaron a aparecer los trabajos, vale $1,5 millones, 2 millones, un Da Vinci, y no ha mostrado a Santiago Jorgan. Santiago Jorgan, el primero estaba en Seattle, luego estaba en Chicago, en la University of Illinois, fue donde hicimos el curso. Ahora Jorgan es argentino y es uno de los que empuja mucho la robótica, y él está ahora en San Diego. Pero así como les decía recién, esta cirugía guiada por fluorescencia sí vale la pena y te cambia los resultados y no es tan caro. El robot es marketing, porque la gente dice, me operan con robot. Para loco, mirá los números. Los números, el único territorio que ha mostrado un poquito de diferencia en el cáncer de próstata. Y ahí en Chicago, donde hicimos el curso, había 5 robots en la University of Illinois. En ese momento en Argentina había uno solo. Solo en esa University of Illinois había 5. Y el jefe de robótica, varios años después, lo invitaron a dar una conferencia y dijo lo mismo. Y no dijo ni siquiera la diferencia con el cáncer de próstata. Yo no me animé a preguntar en público. Después, cuando terminó, le dije, ¿usted se acuerda? Se acuerda un caramba. ¿Se acuerda que estuvimos allá? Sí, por supuesto. Pero usted no dijo del cáncer de próstata que haya diferencia. Y me dijo, es que no la hay. Si vos tenés una laparoscopista hábil, ni siquiera en eso hay diferencia. Pero marketing sí es. Un gran marketing. Sí, cobran bien los muchachos eso. Bueno, ¿algún comentario que alguien quiera hacer para el cierre? ¿Algún comentario? Ya lo vamos a recibir, van a mandarle el examen, estas cosas. Hemos hecho las preguntas, hemos hecho las respuestas, pero al margen de lo formal, queríamos algún comentario, porque nos interesa mucho que estos cursos, que a muchos nos sirve para las reacreditaciones, a muchos nos sirve para reencontrarnos con los colegas, a muchos otros nos sirve para aprender cosas nuevas, etcétera, etcétera, tengan cada vez más atractivo para nosotros, ¿no? De hecho, en una época, no hace mucho, hicimos encuestas, ustedes que fueron a un programa de investigación, ¿recuerdan algunos? También cambiamos la sistemática de los cursos a partir de esas encuestas, porque eran todas clases, invitábamos gente que nos daban 8 horas de clase, nos dormíamos, todo, cambiamos la sistemática, hicimos práctica, nuestro interés es que se incorporen a la sociedad de ginecología, que gestionen estas cosas, que cuestan muchísimo la gestión, y que traigan nuevas ideas y que sean cada vez más divertidos, obviamente, porque para juntarnos, a aburrirnos, no está bueno. Bueno, yo voy a hacer, me parece, el cierre. Agradezco de nuevo a todos estas cosas formales que se hacen, pero la verdad que conociendo la actividad que tiene la doctora Leticia Solari, yo estoy profundamente agradecido que haya venido. También muy agradecido con su pareja que se ha sumado y que la trajo en auto desde Rosario, porque nos sacaron los vuelos y los vuelos demoraba 12 horas en hacer la escala en Buenos Aires, venir acá,
era un desastre, y Leticia se quería venir en ómnibus, y bueno, su pareja se sumó y están juntos y van a salir a pasear. Así que la verdad que le hago extensivo el agradecimiento también a él, que te ha acompañado. No, gracias a usted. Bueno, siempre es un placer que me reciban con tanto cariño, la verdad que gracias a todos. Bueno, buenas noches, chicos. Muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros.